Documentos para tranquilizar a las almas en sus dudas, escrito por el padre Carlos José Quattrapani. Capítulo 1. Obediencia. La obediencia, que en sentir de los padres debe ser la directora de toda práctica virtuosa, ha de ser puesta al principio de todos los documentos, teniéndose presente lo que sigue. Primero, quien obedece al sacerdote del Señor, no obedece a un hombre, sino al mismo Dios, que tiene dicho: quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Segundo, ningún obediente sea condenado, y ningún desobediente se salva. Tercero, dice San Bernardo que quien sigue sus propias luces y temores contra los consejos de la obediencia, no necesita de demonio que le tiente, porque este tal se sirve a sí mismo de demonio. Cuarto, no debe temerse que el prudente director se engañe, o que no nos conozca, o que no nos hayamos suficientemente explicado. Con estos temores quedaría eludida y suspensa toda obediencia. Si tu director, alma cristiana, no te hubiera suficientemente conocido o entendido, o no te hubieras bastantemente explicado, te habría hecho ulteriores preguntas. Por otra parte, Dios ha prometido su asistencia y sus luces al que hace sus veces en la dirección de las almas. Y esto debe bastar para que obedezcas con prontitud y sencillez como manda la Sagrada Escritura. Quinto, Dios no nos manifiesta a nosotros mismos el estado de nuestra alma, pero sí al que debe dirigirnos en su lugar. Bástenos pues saber por nuestro sabido director que caminamos bien, y que se halla en nosotros la misericordia y gracia de Jesucristo. En todo debemos obedecer, y mucho más en esto. Por manera que dice San Juan de la Cruz, el no aquietarse con lo que dice el confesor es soberbia y falta de fe. Sexto, el alma tiene obligación de obedecer. Luego la tiene también de despreciar los vanos temores de pecar en lo que se le ha prescrito. Y por lo mismo, debe obrar con santa libertad. Os parecerá, dice San Buenaventura, que obráis contra la conciencia y lejos de ser así, obráis conforme a la obediencia. Os parecerá pecar y entonces puntualmente es cuando atesoráis grandes méritos. Séptima. No basta practicar la obediencia con la obra exterior. Es menester también practicarla con la voluntad y con el entendimiento, queriendo lo que la obediencia quiere y creyendo lo que ella manda creer, pues que en la sumisión de la voluntad y del entendimiento está particularmente cifrado el mérito de la santa obediencia. Octavo. Tu obediencia debe ser sencilla, pronta, franca y universal. Primera, sencilla, porque no debes discurrir. Si solo contentarse con esta reflexión, debo obedecer. Segunda, pronta, porque obedeces al mismo Dios. Tercera, franca, porque el que obedece a Dios no puede errar. Y por lo mismo, debe desterrarse todo temor de obrar o haber obrado mal.
Cuarta, universal, porque la obediencia se extiende a todo lo que no es pecado. Noveno, el confesor y director depositario de tu obediencia sea cual debe ser. Esto es lleno de caridad, hombre virtuoso, docto y prudente, y sería muy útil leer sobre esto la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Capítulo 2. Sobre las tentaciones. Si somos tentados, señal es que Dios nos ama. Dice al Espíritu Santo: los más amados de Dios han sido también los más tentados. Por cuanto Eras aceptó a Dios. Dijo el ángel a Tobías: fue necesario que la tentación te probase. Segundo, no pidas al Señor te libre de la tentación. Pídele sí la gracia de vencerla y hacer su divina voluntad. El que rehúsa el combate, rehúsa también la corona. Pon tu confianza en Dios, y Dios peleará en ti, contigo y por ti. Tercero, las tentaciones vienen del demonio y del infierno. Dice San Francisco de Sales: pero la pena en que ella se sufre viene de Dios y del paraíso. Las madres son de Babilonia, pero las hijas son de Jerusalén. Desprecia pues la tentación y abraza la pena con que quiere Dios purificar tu alma para darte después la corona. Cuarto, deja soplar el viento y no creas que el susurro de las hojas sea estrépito de las almas. Es constante que un Padre infinitamente amoroso como es Dios no permite que sus hijos sean tentados sino para su propio mérito y corona. Quinto, cuanto más dura la tentación, tanto mayor indicio es de que no has consentido. Dice lindamente San Francisco de Sales: si el demonio continúa golpeando la puerta de vuestro corazón, señal es que no ha entrado aún. El enemigo no hace estrépito de armas, ni bate la fortaleza que tiene ya conquistada. Si continúa el combate, es una prueba evidente que continúa también la resistencia. Sexto, ¿temes haber quedado vencida cuando eres vencedora? Este temor nace de confundir el sentimiento con el consentimiento, la imaginación con la voluntad, el sentir la tentación con el dar ascenso a ella. La imaginación ordinariamente no depende de nuestro querer. Estaba San Jerónimo en el desierto y su fantasía le representaba a pesar de su resistencia. Las damas romanas bailando. Tenía frío el cuerpo por sus penitencias y sentía no obstante en su interior un molesto incendio causado por el fuego de la concupiscencia. Padecía el santo en medio de estos fieros combates, pero no pecaba. Era afligido, pero no resultaba culpado. Antes, al contrario, cuanto más padecía, tanto más acrecentaba sus méritos. Séptimo, decía a este propósito San Antonio Abad: veo, pero no miro. Veo, por cuanto fantasía representa aún aquello que no se quiere, pero no miro, porque la voluntad no lo acepta ni se complace en ello. El pecado, dice San Agustín, de tal modo es voluntario, que faltando la voluntad no puede haber pecado.
Octavo, deleite de la parte sensitiva. La fuerza de la fantasía son algunas veces tan vehementes que al parecer llevan tras sí el ascenso de la voluntad, pero no es así. La voluntad padece, pero no consistente, es combatida, pero no vencida. En la ley de la concupiscencia de que habla San Pablo, que contradice a la ley del Espíritu, hace sentir lo que no se quiere, pero no por esto se quiere lo que se siente. Novena. Dios muchas veces te deja en la duda de si has o no consentido en la tentación, a fin de que te atengas a cuando te dice la obediencia. Por lo mismo, cuando dice el director que no consientes o no has consentido, debes creerle con toda firmeza y estar tranquila, sin temor de que no te haya entendido o conocido bien, o que tú no te hayas explicado enteramente. Estos temores son ardides del demonio para hacerte perder el mérito de la obediencia. Si se debiese atender a estos temores, se eludiría todo acto de obediencia, como hemos notado arriba, y no se miraría a Dios en la persona del director. Décimo. Para cometer un pecado mortal se requieren 3 cosas. Primera, materia grave. Segunda, plena advertencia de parte del entendimiento. Tercera, plena deliberación de parte de la voluntad respecto a la mala acción u omisión, o bien a su causa. Estas reflexiones servirán para tranquilizar tu espíritu cuando sobrevenga temor de haber pecado. Porque en un alma que teme a Dios con mucha dificultad se reúnen estas condiciones. Pero sobre todo, la tranquilidad más estable debe emanar de la obediencia. 11. En las tentaciones contra la fe y la castidad, no detengas en hacer directamente actos contrarios. Levanta así amorosamente el corazón a Dios, sin hablar de la tentación, ni aun con el mismo Dios, para no activar la idea de ella. Ocúpate en cosas exteriores y prosigue haciendo lo que tengas entre manos sin turbarte ni contestar al enemigo como si no fueses tentada. De este modo, conservarás la paz del corazón y el demonio se retirará confuso. 12. Aunque las tentaciones durasen toda la vida, no hay que turbarse, pues que esto no hará más que aumentar tus méritos. Ten solamente cuidado, mantenerte firme en despreciar las tentaciones es un acto contrario de obra mucho más eficaz que el de la palabra. Lee con atención el capítulo 3 y 4 de la parte 4 de la Filotea, que te dará mucha luz y consuelo. Tercera, oración. Debemos amar la meditación y hacerla frecuentemente sobre la pasión de Jesucristo, sacando de ella principalmente humildad, paciencia y caridad. Segunda, si en la meditación tú u otros ejercicios experimentamos aridez o sequedad de espíritu, no nos debemos turbar por esto, y menos creer que Dios está indignado contra nosotros. Pues que la oración hecha con aridez, por lo regular, es la más meritoria. Es a la verdad muy poco de nuestro gusto, pero lo es mucho de Dios, por cuanto en ésta se padece más por su amor. Acordémonos que también Jesucristo oró entre mortales agonías. Si te pareciere alguna vez que en la iglesia o en la oración eres como una estatua o un caldero,
Piensa entonces que si las estatuas sirven de adorno en el palacio de los príncipes y los calderos sobre el altar, tú también, a pesar de la insensibilidad, sirves de grande adorno en la casa de Dios. Y a más de esto, solo poderse presentar ante tu Creador, ante su Creador, será siempre para la criatura una grande honra y felicidad. Cuarto, siempre que en el acto de la oración no das entrada advertida y maliciosamente a las distracciones, no te pares a indagar su origen por no turbarte inútilmente. Venga de donde vinieren, toma de ellas motivo de mérito, abandonándote en los brazos del Señor. Preguntando cierto día a San Francisco de Sales cómo le iba en la oración, contestó: no lo sabré decir, porque nunca me paro a examinarlo. Recibo tranquilamente lo que el Señor me envía. Si siento consuelos, beso la mano derecha de su misericordia. Si sequedad y distracciones, adoro la izquierda de su justicia. Este es el método mejor. Porque como dice el santo, quien ama la oración debe amarla por amor de Dios. Y quien la ama por amor de Dios no quiere ni más ni menos que lo que Dios quiere. Y lo que nos sucede es efectivamente lo que su voluntad tiene determinado. Quinto, es menester no perder de vista la siguiente instrucción de San Francisco de Sales. Será buena oración el mantenerse en paz y tranquilidad en la presencia de Dios, sin otro deseo ni pretensión que estar con Él y complacerle. Y en otro lugar, no os hagáis fuerza para hablar con vuestro amante divino, porque efectivamente con Él habláis solo con mirarle y poneros a su presencia. Sexto, he aquí otro importantísimo documento de nuestro santo. Muchos nos hacen diferencia entre Dios y el sentir en sí a Dios, entre la fe y el vivo sentimiento de la fe, lo que es un gran defecto. Paréceles que cuando no sienten en sí a Dios, ya no están en su presencia. Y aquí una no pequeña ignorancia, pues que puede suceder muy bien que sufriendo alguno el martirio por amor de Dios, no piense en aquel entonces en Dios, sino en la pena que padece. Y aunque no tenga el vivo sentimiento de la fe, no deja por esto de merecer en virtud de su primera resolución y de hacer un acto de perfectísimo amor. Gran diferencia hay, por cierto, entre el estar en la presencia de Dios y al sentir esta misma presencia. Hasta aquí el santo. Séptimo. Las oraciones vocales deben ser pocas, pero fervorosas. No es la mucha comida, sino la bien digerida la que da vigor a la persona. Vale más un Padre Nuestro o un breve salmo rezado con tranquilidad y devoción que muchos coronas y oficios rezados con precipitación y afán. Octavo. Si cuando rezas oraciones vocales que no sean de obligación, sientes que Dios te llama a la meditación, sigue el impulso, porque con esto harás un cambio muy ventajoso para ti y mucho más grato a Dios. Noveno. Es menester ir a la oración con recogimiento y tranquilidad, pero sí congoja. Oye lo que escribe San Francisco de Sales a una alma devota, pero demasiado ansiosa.
La grande ansia que muestras de hallar en la oración algún objeto que consuele tu espíritu, basta para impedir aquello mismo que buscas. Cuando una cosa se busca con mucho ardor, sucede pasar 100 veces las manos y los ojos por encima de ella y no verla. De esta congoja, vana e inútil, no te puede resultar más un grande desfallecimiento del espíritu, y de una gran frialdad y tibieza en tu alma. Así el santo. 10. No recargues jamás el espíritu con demasiada oración, ya sea vocal o mental. Cuando el espíritu se siente tendido con cansancio, lo mejor es habiendo posibilidad para ello. Interrumpir o suspender la oración y distraerse un poco con alguna ocupación o discurso con algún otro medio oportuno. Este es un excelente documento que dan Santo Tomás y los más ilustrados maestros de espíritu, el cual se debe observar constantemente. Del cansancio de espíritu, como enseña la experiencia, resulta al alma enfado, frialdad y tibieza. 11. No repitas jamás las oraciones, aunque parezca haberlas rezado con distracción. No es fácil comprender a qué angustias puede conducir esta costumbre, que prohíbo absolutamente. Basta un deseo habitual de estar recogidos en la oración, pues según Gregorio Magno, Dios premia tanto el buen deseo como la obra, cuando el cumplimiento de ella no depende de nuestra voluntad. En estas involuntarias distracciones, Dios nos retira su presencia, pero no su amor. Santa Teresa, en medio de sus distracciones y sequedad espiritual, solía decir: si no hago oración, hago a lo menos penitencia. Pero yo añado que se hace penitencia y oración, penitencia por la pena que se experimenta en el espíritu y oración por el deseo de hacerla. 12. No se deben tampoco repetir las oraciones aunque se presenten pensamientos contrarios a aquello mismo que se reza o medita, o contra el mismo Dios. Sígase tranquilamente, como si nada de esto sucediese, sin hacer caso alguno de los perros del infierno que pueden ladrar, pero no morder. El demonio, dice el grande Agustino, es un formidable gigante para el que teme y un niño débil para el que le desprecia. 13. Aunque se pase todo el tiempo de la oración en apartar el entendimiento de las tentaciones y distracciones, sin poder concebir un solo pensamiento bueno, dice nuestro santo que se ha hecho una oración tanto más meritoria cuanto más penosa, la cual nos hace semejantes a Jesucristo orando en el huerto y sobre el Calvario. Acordaos que siempre es mejor el pan sin azúcar que el azúcar sin pan, que debemos buscar al Dios de la consolación y no la consolación de Dios, y que para ser grandes en el reino de los cielos es menester padecer en este mundo por Jesús y con Jesús. 14. Es igualmente necesario saber que cuando se prescribe en la Sagrada Escritura la oración continua, no se entiende la oración actual, la que es imposible continuarse por el hombre viador. Pero si entiende el deseo de glorificar a Dios en todas nuestras acciones, cuyo deseo debe permanentemente en nosotros. Por esto, dice en San Agustín, si tu deseo es frecuente, frecuente también es tu oración. Si continuo el deseo, continuo también la oración.
15. No se deben tampoco abandonar las ocupaciones necesarias del propio estado para hacer oración a nuestro arbitrio. Las ocupaciones y fatigas anejas a nuestro estado hacen las veces de oración y nos obtienen las gracias de que necesitamos y que se prometen a los que oran debidamente, como enseña Santo Tomás, pues que de mucho mayor mérito es trabajar por amor de Dios que entretenerse pensando en Dios, como se hace en la oración. 16. Así frecuentemente las oraciones llamadas jaculatorias, que son unas aspiraciones muy breves y como los lanzamientos amorosos que conducen el alma a Dios. De ellas escribe San Francisco de Sales, que suplen la falta de todas las demás oraciones y que las demás oraciones no pueden suplir la falta de estas. 17. Las aspiraciones jaculatorias se pueden usar en todo lugar, tiempo y ocupación, y en la manera que se toman los caramelos o tabletillas para endulzar la boca y confortar el estómago. Así también debemos usar frecuentemente las jaculatorias para recrear el espíritu. 18. Los monjes antiguos de que habla San Agustín no podrían hacer prolongadas oraciones por cuanto debían ganarse el sustento con su trabajo diario. Pero el uso frecuente de las jaculatorias suplía la falta de las demás oraciones y podía muy bien decirse que continuamente oraban al mismo tiempo que trabajaban de continuo. 19. Deseo vivamente que pongas toda la diligencia posible para adelantar cada día en el uso de tan importante y fácil ejercicio, el cual será mucho más útil que tantas otras oraciones vocales, cuya multiplicación muchas veces sirve más para disecar las fauces que para ilustrar o aliviar al espíritu. 20. Quiere Santa Teresa en la oración se esté en una postura cómoda, a fin de que el entendimiento no se distraiga de la debida aplicación a lo que se medita y a Dios. No te canses pues en estar un largo tiempo de rodillas, pues basta estés postrada en espíritu a la presencia de Dios, con la debida reverencia y confianza y amor.